Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a las noticias del día. Miramos a la actualidad, a las últimas horas y empezamos fijándonos en la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Viajará a Chipre esta semana mientras el bloque explora un posible corredor humanitario a través de la isla mediterránea para apoyar a la población de Gaza. Es lo que ha dicho su portavoz este miércoles. Dice: nuestros esfuerzos se centran en garantizar que podemos proporcionar ayuda a los palestinos, es lo que ha dicho el portavoz a los periodistas, añadiendo que todos esperan que la apertura de este corredor se produzca muy pronto. En Nicosia, un portavoz del gobierno afirmó que este viernes va a visitar, junto con el presidente chipriota, infraestructuras relacionadas con algunas fases del plan. Chipre, situado a unos 370 kilómetros al noroeste de Gaza, es el Estado miembro de la Unión Europea más cercano a la región. Ha hecho campaña durante meses para la creación de una ruta marítima sostenida y de un solo sentido que lleve la ayuda directamente al enclave. El ministro Benny Gantz ha dicho a funcionarios estadounidenses durante su viaje a Washington que Israel necesitará acabar con Hamas en la ciudad de Rafah, en la frontera con Egipto, a pesar de sus recelos sobre la medida de alto riesgo. Es lo que informa este martes Wall Street Journal, citando a un funcionario israelí. Según este funcionario, Gantz argumentó que en ausencia de una ofensiva terrestre en Rafah, Hamas podría reagruparse y rearmarse una vez que se produzca un alto el fuego, una posición que ocupan los tres miembros del gabinete de guerra: el primer ministro Benjamin Netanyahu, el ministro de Defensa Yoav Gallant y el propio Benny Gantz. Dice que terminar la guerra sin desmilitarizar Rafah es como enviar bomberos para apagar el 80% de un incendio. Un día más miramos al Mar Rojo. El carguero True Confidence aparentemente ha sido abandonado después de que un ataque hutí en el Mar Rojo haya alcanzado este carguero. 3 marineros del barco están desaparecidos frente a Yemen y otros 4 han resultado heridos por quemaduras. Se habla ya de 2 fallecidos. Según se informa, el True Confidence navegaba bajo la bandera de Barbados. El barco fue alcanzado por un misil disparado por los hutíes, que por cierto ya han reclamado la autoría de este incidente. El misil impactó este barco a 50 millas náuticas al suroeste de Adén, en Yemen. Aún no hay noticias sobre los 20 miembros de la tripulación del barco True Confidence y 3 de sus guardias. El barco es propiedad de una compañía griega y no tiene ninguna conexión con Estados Unidos. El barco está siendo arrastrado por las olas y el fuego arde en su cubierta. Los hutíes han hundido un carguero alcanzado por un misil, provocando de momento hasta 2 fallecidos y un incendio a bordo. Miramos también a Donald Trump. Las previsiones se han cumplido, tal y como anticipaban las encuestas. El supermartes ha sido un paseo triunfal para Trump. El expresidente no ha logrado aún matemáticamente la nominación virtual, pero ha dado un golpe de autoridad definitivo. Trump ha ido dejando en el camino a todos los rivales republicanos que se han atrevido a desafiarle. Varios se retiraron antes de empezar siquiera las primarias. Ahora llega el momento de la verdad, la batalla definitiva por la Casa Blanca. Como en 2020, volverá a enfrentar a Joe Biden, que también ha arrasado en el supermartes demócrata ante la ausencia de verdaderos rivales. Serán las elecciones presidenciales del 5 de noviembre, dentro de 245 días, cuando salgamos de dudas. Miramos también a Nikki Haley, la embajadora de Estados Unidos ante la ONU. Planea poner fin a su campaña presidencial este miércoles. Ya la ha confirmado, una información que anticipaba Wall Street Journal, una decisión que asegura que Donald Trump gana la nominación republicana y se enfrenta de nuevo al presidente demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre. La salida de Haley allana el camino a Trump para centrarse en su probable repetición del duelo con Biden en noviembre. El expresidente va camino de conseguir los 1.215 delegados necesarios para obtener la candidatura republicana este mismo mes. Miramos al líder republicano del Senado de Estados Unidos, Mitch McConnell, respalda a Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024. Es lo que informan este miércoles tanto Washington Post como otros medios de comunicación estadounidenses, citando una declaración del propio líder. Dice McConnell: está muy claro que el expresidente Trump se ha ganado el apoyo necesario de los votantes republicanos para ser nuestro candidato a presidente de los Estados Unidos. Es lo que dijo McConnell, citado por Washington Post. Decía: no debería sorprendernos que como candidato cuente con mi apoyo. Miramos ahora a Alemania. En una medida que llamó la atención de observadores nacionales e internacionales, la Cancillería Federal alemana ejecutó hoy un simulacro de emergencia inesperado, trasladando sus operaciones a una sede alternativa secreta. Este ejercicio, supuestamente llevado a cabo sin ninguna amenaza específica que impulsara la acción, implicó la evacuación integral de la sede del gobierno, una prueba exhaustiva de coordinación interinstitucional y una evaluación de la infraestructura tecnológica necesaria para tal movimiento. El ejercicio tenía como objetivo probar la preparación del gobierno alemán para operar desde un lugar no revelado en caso de una emergencia. Las autoridades practicaron el proceso de evacuación asegurando que todo el personal esencial pudiera ser trasladado de manera rápida y eficiente. Este simulacro también puso a prueba la funcionalidad de las instalaciones técnicas y la interacción entre diferentes autoridades, destacando la importancia de una comunicación fluida y capacidades operativas en escenarios de crisis. El portavoz de la Cancillería destacaba que se trataba de una medida de precaución rutinaria que no estaba motivada por ninguna amenaza o preocupación inmediata.
Desde Alemania, también del ministro francés de Asuntos Exteriores, Stéphane Sejourne, ha justificado que el presidente Emmanuel Macron no excluyera el envío de tropas europeas a Ucrania. Dice que es para mantener una ambigüedad estratégica de cara a Rusia, pero hizo hincapié en que ni se ha superado ni se superará el umbral de la beligerancia. En una entrevista al canal LCI quiso aclarar la posición de Francia con sus aliados después de las discrepancias publicadas por muchos dirigentes a raíz de lo dicho por Macron el pasado 26 de febrero. Decía Sejourne, el marco es muy claro. Dice que precisa sobre todo que consiste en hacer fracasar a Rusia sin hacer la guerra a Rusia. Hablamos ahora de varias explosiones. Se han registrado a menos de 200 metros de los convoyes de automóviles en los que iban el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, unos minutos antes de que los dos mandatarios se reunieran ilesos en la ciudad ucraniana de Odesa. Según la televisión privada Sky, las explosiones se registraron a tan solo unos 150 metros del convoy y fueron causadas por un ataque de drones rusos. Fuentes gubernamentales griegas señalaron que Mitsotakis y todos los miembros de su delegación gozan de buena salud, mientras que unos minutos después del incidente, Mitsotakis y Zelensky mantuvieron la reunión que tenían prevista. El presidente ucraniano ha informado de que ha habido muertos y heridos en el ataque ruso con drones. Decía Zelensky, hoy hemos visto este ataque, sé que hubo víctimas, hay muertos y heridos, es lo que adelantaba el presidente ucraniano sin dar más detalles durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro griego, Mitsotakis, que ha contado que se encontraban visitando las instalaciones portuarias de Odesa en el momento de los ataques. Decía, al final de la visita escuchamos una sirena antiaérea y fuertes explosiones cerca de nosotros, es lo que recalca el primer ministro griego. Dice, entendemos que esta guerra afecta a todos y no perdona a nadie. Es lo que cuenta después de haber participado junto a Zelensky en un acto de homenaje a las 12 víctimas mortales, entre ellas 5 menores de edad del reciente ataque ruso del pasado fin de semana sobre una zona residencial de Odesa. La reacción por parte de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, han denunciado este miércoles el ataque ruso con drones contra Odesa mientras visitaba la ciudad del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis. Los dirigentes comunitarios han señalado en sendos mensajes en redes sociales su denuncia del episodio, que en palabras de Michel es otra señal de las tácticas cobardes de Rusia en su guerra de agresión contra Ucrania. El ataque a Odesa, mientras tenía lugar la visita del líder griego, es un acto reprobable y está por debajo incluso de los estándares del Kremlin. Es lo que señala el presidente del Consejo Europeo, que ha reiterado que la Unión Europea no dudará en apoyar a Ucrania. Por su lado, la líder del Ejecutivo Europeo ha expresado su condena al vil ataque ruso contra Odesa, mientras el dirigente ucraniano y heleno realizaban una visita. Dice von der Leyen, nadie se deja intimidar por este nuevo intento de terror, desde luego, ni los dos líderes sobre el terreno, ni el valiente pueblo de Ucrania, es lo que asegura Ursula von der Leyen. Por su parte, las Fuerzas Armadas de Rusia aseguraron que destruyeron hoy un hangar en Odesa, donde se preparaban para el lanzamiento drones navales ucranianos a la misma hora en que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y el primer ministro griego estaban reunidos en la ciudad portuaria. Dice, a eso de las 11:40 hora de Moscú, las Fuerzas Armadas de Rusia lanzaron un ataque de misiles de alta precisión contra un hangar en la zona industrial portuaria de Odesa, en el que se preparaban los drones navales del ejército ucraniano, es lo que ha señalado el Ministerio de Defensa en Telegram. Según el mando ruso, el objetivo del ataque fue alcanzado y destruido. Miramos también a más tensiones en el Mar Negro. Un caza ruso Su-30 interceptado este miércoles, un avión espía y 2 cazas británicos sobre el Mar Negro que cambiaron de rumbo tras el acercamiento de la aeronave rusa. Es lo que ha informado en un comunicado el Ministerio de Defensa de Rusia. Dice, un caza Su-30 de la Unidad de Guardia de la Defensa Antiaérea rusa alzó el vuelo para evitar una violación de la frontera estatal de Rusia. La tripulación identificó los objetivos aéreos como un avión espía y de lucha radioeléctrica RC-135 y 2 cazas polivalentes Tipun de la Fuerza Aérea de Reino Unido, es lo que ha indicado Defensa en un comunicado. Según ese departamento, ante la cercanía del caza ruso, los aviones militares extranjeros cambiaron de rumbo, se alejaron de la frontera de Rusia. Un nuevo incidente después de que ayer 3 aviones franceses fueran interceptados en el mismo punto. Hoy un caza ruso interceptado, un avión espía y 2 cazas británicos en el Mar Negro. Siguen las tensiones, también las provocaciones por parte de Occidente. Precisamente en esta línea habla Dmitry Peskov, dice que los países occidentales están jugando con fuego cuando se discute la opción de enviar sus tropas a Ucrania. Es lo que afirma el portavoz presidencial ruso, que ha calificado de peligroso el hecho mismo de que el presidente francés Emmanuel Macron mencionara esta idea. Peskov dijo que Moscú está escuchando muchas declaraciones contradictorias de Occidente sobre el envío de tropas de la OTAN a Ucrania, pero el hecho mismo de esta discusión es peligrosa. Dice Peskov, todos están jugando con fuego. Añadió que junto con las discusiones de los oficiales alemanes sobre los ataques a Rusia, todo esto conduce a una mayor degradación de la situación. Dice Peskov, por supuesto se trata de un comportamiento extremadamente irresponsable.
Las autoridades rusas han alertado este miércoles de las posibles consecuencias de un despliegue de equipos nucleares estadounidenses en el norte de Europa y ha asegurado que serán considerados objetivos legítimos en caso de confrontación entre Rusia y la OTAN. Al unirse a la alianza, Finlandia dijo que participaría en la operación de apoyo y planificación nuclear de la OTAN. Sin embargo, decía que no se iban a permitir armas nucleares en suelo finlandés. La portavoz del Ministerio de Exteriores del país, María Zaharova, ha indicado que no es necesario ser un estratega militar para comprender que esto supondría una fuente directa de amenaza para Rusia. Dice, naturalmente, serán incluidos de forma inevitable en la lista de objetivos legítimos en diferentes escenarios de colisión directa. Por su parte, Dmitry Peskov ha mostrado la preocupación de Moscú por el giro hacia occidente de Finlandia, uno de los últimos países en ingresar en la OTAN. El primer ministro finlandés ha reconocido que el gobierno estudiará después del verano si el país varía su posición neutral mantenida hasta ahora y permite el tránsito de armas nucleares por su territorio si así lo pidiera algún país aliado. En este momento, la legislación finlandesa prohíbe la importación, fabricación y almacenamiento de armamento nuclear en el país. Finlandia no ha tomado, por tanto, una decisión, pero Peskov ha advertido hoy a Helsinki de que si da ese paso se convertirían para Rusia en un objetivo legítimo de diferentes escenarios de colisión directa. Esta misma semana el gobierno ruso ha confirmado el refuerzo de sus tropas en la frontera que comparten Rusia y Finlandia. El presidente ruso Vladimir Putin se ha mostrado este miércoles dispuesto a garantizar la seguridad nuclear al recibir a Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía Atómica. Dice Putin, nosotros por supuesto estamos dispuestos a hacer todo lo posible para garantizar la seguridad en cualquier punto en el que de alguna manera estemos relacionados con la energía nuclear. Es lo que dijo Putin al comienzo de la reunión en el balneario de Sochi, en el Mar Negro. Por su parte, Rusia se ha mostrado hoy abierta a ayudar a la región de Transnistria, cuyos diputados se dirigieron la semana pasada a Moscú ante las presiones de Chisinau, que apostó hasta el último minuto por el diálogo político como vía para arreglar dicho conflicto. Decía Peskov, las personas que están en Transnistria viven en condiciones muy duras. Por supuesto, necesitan ayuda. Rusia está abierta a esa ayuda, pero preferimos hasta el último minuto resolver cualquier problema mediante el diálogo político. Es lo que ha dicho durante una conferencia con estudiantes, admitiendo que la situación entre Transnistria, territorio poblado mayoritariamente por eslavos, y Moldavia está lejos de ser predecible, tranquila, dice Peskov. Allí vive gente que en gran medida no está de acuerdo con lo que hacen las autoridades en Chisinau. Por supuesto, esperamos que las autoridades moldavas tengan en cuenta la opinión de la gente. También expresó su confianza en que Moldavia no siga los consejos de ninguna potencia ajena a la región y que no escoja la senda de la confrontación y la represión del pueblo, porque advierte, dice, esto desembocará en una catástrofe. Denunció que el vacilo de la rusofobia se está multiplicando en Moldavia. El gobierno de Moldavia ha puesto en pausa el tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa, es lo que ha anunciado el Ministerio de Defensa. Dice que teniendo en consideración el cambio de las circunstancias desde el momento en que se firmó el tratado sobre fuerzas armadas convencionales en Europa el 19 de noviembre de 1990, Moldavia suspende su implementación, es lo que ha comentado el secretario de Estado del Ministerio de Defensa, Valerio Milla, en una reunión del gobierno. Matizó que su país podría regresar más tarde al tratado, pero subrayó que a día de hoy 21 países signatarios suspendieron el mencionado acuerdo que limita la cantidad de tanques, vehículos, acorazados, aviones de combate, helicópteros y artillería pesada. Precisó que la medida entrará en vigor 150 días después de que los países signatarios sean notificados. Miramos ahora a Argentina. El presidente argentino Javier Milei ha afirmado ante alumnos de un colegio privado que la educación pública es una herramienta para lavar cerebros. Dice Milei que los jóvenes llevan menos tiempo expuestos al mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública. Es lo que ha aseverado al acudir al colegio Cardenal Copello, donde el mandatario cursó primaria y secundaria para iniciar el ciclo lectivo del nivel secundario en la ciudad de Buenos Aires. Dice que el adoctrinamiento que, según el presidente, tiene lugar en la educación pública ocurre con independencia de la gestión, sea estatal o privada, porque cuando determinan los contenidos están recontrarrojos. Es lo que remarca en su discurso el jefe de Estado, que también aseguró que mucha gente era socialista sin saberlo y que por lo tanto la rebelión natural debía ser liberal ante tanta contaminación de socialismo. Nos fijamos ahora en México. Un grupo de normalistas de Ayotzinapa, los estudiantes compañeros de los 43 jóvenes desaparecidos hace casi 10 años en la ciudad de Iguala, en Guerrero, han derribado en la mañana de este miércoles una de las puertas del Palacio Nacional, la residencia del presidente y el centro simbólico del poder ejecutivo. Los manifestantes, que pretenden así presionar al gobierno para que Andrés Manuel López Obrador se reúna con ellos e intentar destrabar la investigación sobre el secuestro de los 43 alumnos, han utilizado una furgoneta de la Comisión Federal de Electricidad que se encontraba aparcada en la calle como ariete para echar el portón abajo. Los estudiantes han roto las ventanas del vehículo, retirado el freno de mano y empujado el coche una y otra vez hasta que la puerta de madera ha cedido. En el interior del Palacio Nacional se encuentra López Obrador, que como cada día ha comparecido ante la prensa en su popular mañanera. En el momento en el que los jóvenes han intentado irrumpir en el edificio, el presidente todavía estaba en directo.
Hablamos también de Guyana. La disputa fronteriza entre Venezuela y Guyana dio un nuevo giro cuando el país caribeño exportó más petróleo que su vecino por tercer mes consecutivo. Las exportaciones diarias de Guyana fueron de 621.000 barriles diarios en febrero, superiores a las de Venezuela de 604.000, según estimaciones de Bloomberg, basadas en movimientos de buques a escala internacional. Venezuela y Guyana se disputan la región de Esequibo desde hace casi un siglo, pero las tensiones se intensificaron tras el descubrimiento de enormes yacimientos petrolíferos en los últimos años frente a la costa guyanesa. El país caribeño ha visto una afluencia de inversiones por parte de empresas como ExxonMobil. Venezuela, que alberga la mayor reserva de petróleo del mundo y fue en su día uno de los grandes protagonistas del mercado petrolero mundial, vio caer su producción tras las sanciones impuestas por Estados Unidos. Miramos también al ministro federal de Finanzas alemán. Ha explicado en una entrevista qué reformas necesita la Unión Europea y cuáles no. No quiere que la defensa de Europa dependa del resultado de las elecciones estadounidenses. El ministro federal de Finanzas, Christian Lindner, dijo en una entrevista con el Handelsblatt y otros periódicos europeos que Europa debe volverse más defensiva independientemente de si Biden o Trump llegan a la presidencia. Dice que debemos invertir y fortalecer nuestra capacidad de defensa bajo el paraguas de la OTAN, sin importar quién esté en la Casa Blanca. Lindner aboga por un comisario europeo de defensa y está dispuesto a romper un tabú, el de que el Banco Europeo de Inversiones también invierta en la producción de armas. Criticó duramente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Dice: las políticas de la señora von der Leyen ponen en peligro nuestra competitividad y nuestra prosperidad económica. Dependen de la regulación en lugar de la innovación. Por eso es necesario un cambio de rumbo en Bruselas. Pendientes de todas las noticias, de toda la actualidad, de todas las últimas horas, una pausa, unos minutos y seguimos con la mejor información en Negocios Televisión.